Hola, ¿qué tal Martín? Fabiana, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo le va, Giselle? Muchas gracias por este contacto. Bueno, No, por favor. trataba de más o menos introducir el tema, lo que ha sido obviamente esta medida favorable tomada por la justicia a partir de presentaciones que han realizado ustedes. Bueno, primero, ¿qué dice el fallo? ¿Qué es lo que entiende la jueza Martina Forns con respecto a lo que es este decreto 466/25? Nosotros nos enteramos en el día de ayer Sí, del fallo y de la presentación que había realizado nuestro gremio nacional sí, en el juzgado de la doctora Forms. Desde la multisectorial habíamos realizado una presentación judicial de características similares el 17 de julio en otro juzgado, el juzgado número 8 también del Fuero Contencioso Administrativo, el de la doctora Cecilia Gilardi de Negre, sí. pidiendo la inconstitucionalidad del decreto y también una medida cautelar para frenar los avances del mismo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Ayer nos enteramos de esta presentación en el juzgado de San Martín y por lo que pudimos ver en el fallo, la jueza no resuelve, nos expide sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la inconstitucionalidad del decreto, dice que necesita elementos y más estudios, pero sí plantea medida cautelar que le impide al gobierno realizar ninguna medida administrativa que se derive de ese decreto de descentralización del INTI, ¿no? Así que tenemos 6 meses en los que no podría el gobierno tomar ninguna medida que implique, Claro. despidos, reestructuramiento, pases a disponibilidad, etcétera, todo lo que es previsto, la destrucción y el vaciamiento que están previstas en ese decreto. Claro. Estimamos que el gobierno irá a apelar y habrá que ver cómo continúa esa cuestión, pero es un fallo muy importante que nos permite un respiro a los trabajadores y a las trabajadoras y sobre todo nos permite enfocarnos en continuar la pelea importante que es derogar este decreto, ¿no? De Claro. fondo, resolver esa cuestión de fondo, ya sea porque la justicia dictamine la inconstitucionalidad del mismo, o porque el Congreso, que es lo que estamos esperando con mucha expectativa, finalmente y se decida a derogar ese decreto. Ujú, claro. Giselle, yo creo que hay algo que me parece importante destacar, ¿no? Porque seguramente ya ayer ya salió el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que viene hablando mucho de la reforma judicial al estilo Revolución Francesa y un montón de cosas más que me parecen bastante descabelladas que viene diciendo, pero me parece claro lo que dice la magistrada, ¿no? La jueza Fons, que le dice al Estado: Usted no puede reubicar, trasladar, suspender o correr o pasar a disponibilidad al personal mientras dure lo que tiene que ver la medida cautelar, y cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional diciendo que cualquier medida administrativa puede afectar el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Yo creo que eso, más allá de que no se expide en la cuestión de fondo, ya nos anticipa más o menos cuáles son las consideraciones que la justicia viene haciendo de estos decretos, que además, vamos a ser honestos y al punto de partida, avanza sobre institutos que el Congreso había de manera deliberada dejado afuera de la posibilidad de liquidar o extinguir por parte de la Administración Nacional. Es lo que acabas de Sí, describir, son los dos argumentos que venimos sosteniendo por los cuales el decreto es absolutamente inconstitucional, sí. porque vulnera, como bien decís, el principio de la estabilidad en el empleo público, y esto no solamente lo hacen estos decretos, o sea, este gobierno lo viene haciendo sistemáticamente con lo que son los pases a disponibilidad de compañeros y compañeras de planta permanente de los distintos organismos que fueron atacando. Eso es completamente inconstitucional, porque justamente la Constitución prevé la estabilidad del empleo público para que no dependa nuestro trabajo de la voluntad política de los gobiernos Claro, de turno. claro. Y por otro lado, se excede absolutamente de las facultades que fueron delegadas por el Congreso, donde claramente se listó los organismos que estaban exceptuados de la disolución y sin embargo se avanza sobre ellos de manera tal que, aunque no diga el decreto se disuelve, es una disolución de hecho. Entonces hay una trampa
de un poder del Estado contra otro, que la justicia como tercer poder del Estado debería decir no, esto no corresponde, se está vulnerando el espíritu de la ley bases incluso. Y también esperamos que lo haga el Congreso, porque entendemos que si al Congreso le resultó importante en su momento decir que el INTI quedaba excluido, es porque entendieron la importancia estratégica de este organismo para el desarrollo productivo de este país. Entonces ahora no pueden avalar un decreto como el 462. Claro, es decir, tienen dos vías. Si en 6 meses el Congreso no voltea el decreto, es decir, no lo rechaza, puede todavía la vía judicial declarar inconstitucional. Obviamente que si pasa lo primero, ya lo segundo no tiene razón de ser, ¿no? Claro, ya no habría materia judiciable, ¿no? Si el decreto se rechaza en el Congreso, y de hecho esperamos que sea mucho antes de los 6 meses. De hecho, nosotros estuvimos reunidos con varios bloques parlamentarios que nos están manifestando su apoyo y que han presentado proyectos de rechazo de este decreto. Y esta semana iban a ver si en labor parlamentaria se podía establecer una sesión para el 5 de agosto, es decir, para la semana que viene, para tratar estos decretos delegados y rechazarlos. Así que eso sería realmente un triunfo, ahí sí definitivo, al menos, bueno, en la Cámara de Diputados, después queda que por supuesto también lo rechace el Senado, pero ahí sí sería un triunfo definitivo sobre esta voluntad del gobierno de disolver el INTI. Bien. Giselle, me gustaría citar al ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, para que usted nos dé respuesta justamente a las acusaciones que vienen haciendo para tratar de justificar lo que tratan de hacer con el INTI. Habló primero de estructura sobredimensionada, vocación para imponer controles y para obstaculizar el desarrollo productivo. Cito textual en su cuenta de X. Cuenta con 2.356 empleados, 250 reparticiones, el 20% son administrativos y hoy no se están cumpliendo con las funciones básicas, sino que directamente se está obstaculizando y perjudicando a las empresas. Es lo que dice Federico Sturzenegger, ¿no? Bueno, ¿cuál es la respuesta ante estos planteos que la persona que está en su casa y quizás no sabe cómo funciona el INTI ni que sabe lo que hace, compra, ¿no?, lo que dice el ministro? Sí, este es un gobierno que tiene esa increíble vocación de fabular, ¿no? Como de, bueno, decir cosas que no se sustentan sobre nada, porque acá no hubo ni siquiera una auditoría para decir si hay sobredimensión o no, si hay personal en exceso o no. No hay un dato en todo lo que dice Sturzenegger, y nosotros que hacemos ciencia aplicada, digamos, en general nos manejamos con datos, con informes, con estudios, datos verificables además. Entonces, realmente es increíble. Habla de la estructura administrativa. Primero da el número correcto, rarísimo, porque el gobierno está también un poco reñido con los números, pero en este caso es correcto. Somos 2.300 trabajadores y trabajadoras en todo el país. El INTI tiene presencia federal en cada provincia, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, hay una sede de INTI. Entonces, más o menos, ¿no?, a criterio, para pensar en sentido común, 2.300 trabajadores en todas las provincias del país, ¿da la impresión de que es un organismo demasiado grande? A mí me parece que más bien falta gente. No, son menos de 100 por provincia, ¿no? Más o menos. Para hacer un cálculo. Sí. Y después dice que nosotros obstaculizamos y que generamos regulaciones que obstaculizan la industria. Primero, hay que decirle a Sturzenegger que no lo contradigo yo, Giselle Santana, trabajadora del INTI, sino que la Unión Industrial Argentina salió públicamente a defender el INTI y a rechazar la centralización. La CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, salió públicamente a desmentir a Sturzenegger y a pedir que no se centralice el INTI. El clúster de empresas de Vaca Muerta, 300 organizaciones, cámaras de pymes. Entonces, da la impresión de que no somos un obstáculo para la industria si la industria nos defiende. Pero además, hay que decirle a Sturzenegger que nunca pisó el INTI, ninguna de las sedes que tenemos en todo el país, que nosotros no generamos regulaciones, no somos autoridad de aplicación. Las regulaciones las genera la Secretaría de Industria y Comercio, las autoridades competentes, o son certificaciones que se exigen a nivel mundial. El INTI lo único que hace es ser la pata técnica de esos controles que exige la normativa vigente en el país. Entonces las empresas acuden a nosotros para que hagamos esas certificaciones, porque no hay quien más pueda hacerlo, porque la capacidad técnica y profesional
está acá en el INTI. Y además hay que decirle que esas regulaciones, señor Sturzenegger, en muchos casos son imprescindibles, son necesarias para la seguridad de la población. No estamos hablando de un trámite de a ver si tenés el sello de la... No, estamos hablando, por ejemplo, de certificar los neumáticos, claro, la calidad de los neumáticos. En un país donde además este gobierno abandonó las rutas, destruyó y cerró vialidad nacional y se duplicaron las muertes por accidentes en las rutas. Y este señor parece dejar de controlar la calidad de los neumáticos. Claro. Bueno, evidentemente ese combo letal de no certificar los neumáticos, no arreglar las rutas y destruir vialidad nacional, se cobra vida. Claro, claro. Yo le sumo ahí, Giselle, ¿no? Usted me corrige, pero yo siempre le daba el ejemplo a la gente. La agilidad de un trámite, sí, o la vida de las personas. Claro. En la que vos hoy, si fuiste a la radio y te llevaste en un tupper comida, la ponés a calentar en el... Ni siquiera pensás en la posibilidad de que ese plástico sea tóxico, sí, porque lo certifica el INTI. Claro. Pero ese plástico podría tener migraciones cancerígenas que los alimentos no la tienen, porque acá hay un centro de investigación y desarrollo que controla eso. Claro. O sea, si yo te diera a elegir, creo que vos preferirías que ese control se... Claro, o sea, están en todo básicamente, Giselle, ¿no? Acá me decía mi compañera los controles de los juguetes. Yo siempre daba el caso de los cascos para la motocicleta, ¿no? Como ejemplo. Así que bueno, es realmente importante lo que realiza el INTI. Bueno, este fallo judicial por ahora suspende. Bueno, hablábamos con Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI.